Bueno, entonces vamos a empezar y les voy a tirar un par de datos así bien chéveres. Alguien me decía hace poco, Carlos, ¿usted por qué enseña con datos y con cosas? Porque yo soy numérico. Mi matemática es muy tegua. Yo no soy ingeniero, yo no soy matemático, pero soy bueno para hacer cálculos matemáticos mentales y soy rápido en eso, ¿sí? Y quedo cerquita al resultado real. Entonces a mí siempre la matemática, los números me han dicho algo, que cuando hay cifras, cuando hay datos, eso se puede medir o se puede cuantificar. Y lo que uno puede medir es más fácil en lo que uno pueda tomar decisiones, ¿sí? Pero cuando las cosas son todas muy subjetivas, se quedan como en el aire. Por eso me gusta compartir algunos datos, ¿sí? No para generar expectativas, sino para que usted de pronto las mismas cifras le ayuden a aterrizar la importancia de las cosas. ¿Listo? Entonces empiezo por esto. Lo voy a leer para que vayamos entrando en el tema. Dice así: según el estudio que lleva por nombre Salud Mental y Bienestar de la Mujer en América Latina, realizado por la Organización Panamericana de Salud en el 2022, reciente, ese estudio dice que el 35% de las mujeres reportaron haber experimentado síntomas graves de ansiedad o depresión en el último año, y más del 50% de esas personas atribuyó estos síntomas a situaciones no resueltas del pasado, como abusos, rupturas familiares, abandono o conflictos no sanados. Usted está calculando eso, ¿cierto? De igual forma, el informe que se llama así, Mujeres y Sanidad Emocional en Colombia, del Ministerio de Salud, realizado en el 2021, expone que el 62% de las mujeres que acudieron a servicios de salud mental lo hicieron a raíz de heridas relacionadas con relaciones afectivas no sanas, o sea, tóxicas, por traumas no resueltos o experiencias de rechazo. Datos nuestros, de nuestro país. ¿Sí? ¿Por qué inicio con esto? Porque quiero que entendamos algo, y es el dejar asuntos pendientes, el tener cosas pendientes del pasado, en algún momento nos pasan cuenta de cobro. Y estos son datos reportados, ¿no? Esos son cifras reportadas. Ahora, ¿cuántas mujeres más en situaciones así que no reportan? Que no van donde el especialista, que no se dejan ayudar de un especialista y no quedan dentro de la cifra, están por fuera. Entonces son datos y cifras que no son nada buenas, porque a mí cuando me dicen que el Ministerio de Salud, que un 62% de las mujeres que recurrieron en ese año a visitar por temas de salud mental, un 62%, o sea, más de la mitad, el análisis concluye que es porque relaciones afectivas no sanas, o sea, ¿y eso qué quiere decir? Relaciones de afecto con alguien que no fueron buenas y le terminaron llevando ¿a qué? Depresión, ansiedad. Entonces esto es un tema que es delicado y esto es un pedacito. Quiero ir a la palabra, al texto con el cual nos vamos a mover. Quiero pedirle que vaya al libro de Isaías, capítulo 61, versículo 1. Voy a empezar al revés la enseñanza. Voy a dar la síntesis. Mejor dicho, ya acabé. Sí, voy a terminar, y es rara mi manera de predicar. Yo arranco por atrás. Es Isaías 61, capítulo 1. Y usted va a entender cuando lo leamos por qué es el final, porque ahí está la respuesta de lo que vinimos a buscar hoy. Isaías 61. Dice la palabra de Dios: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido el Señor para traer buenas nuevas a los afligidos. Me ha enviado para vendar a los quebrantados de corazón, para proclamar libertad a los cautivos y la liberación de los prisioneros. El profeta escribía esto ¿en qué tiempo? Muy seguramente en los tiempos de la cautividad del pueblo de Israel en Babilonia, ¿sí? En ese momento tan difícil, donde estaban afligidos, atormentados, enfermos de todo, unas situaciones muy difíciles, y donde habían tenido, de una u otra manera, se habían apartado de Dios
y tenían cualquier cantidad de situaciones muy difíciles, porque esa cautividad del pueblo en esos tiempos de Babilonia fue una de las cosas más tremendas que le pudo haber pasado. Todos han sido difíciles para el pueblo de Israel, pero ese pasaje fue largo y fue muy difícil. Pero Dios viene y envía al profeta y da una palabra. Cuando usted va al libro de Lucas, al capítulo 4, vaya al libro de Lucas, capítulo 4, del verso 17 al 21. ¿Usted qué va a encontrar? Vaya buscándolo y yo le voy a orientar qué está pasando. Lucas 4, versículos 17 al 21. Esto fue escrito, el primero Isaías, en ese Antiguo Testamento, el profeta, viene a darles una voz de aliento al pueblo. ¿Qué le dice? Es una promesa que le hace en ese tiempo de la cautividad. Le dice que los va a sanar, que va a levantar al caído, que les va a dar la posibilidad de vendar a los quebrantados. Es una palabra de aliento del profeta para el pueblo abatido. ¿Está bien? Pero también es una palabra profética de unos hechos que habrán de suceder, y también es una palabra que habla del Mesías. Porque cuando vemos el libro de Lucas, en el capítulo 4, del verso 17 al 21, ese pasaje de las Escrituras deja ver cuando el Señor Jesús está en la sinagoga y toma las Escrituras y lee ese pasaje de Isaías. Lo lee tal cual como lo acabamos de leer, pero después de leerlo le dice a los judíos que estaban ahí, les dice: y esto se ha cumplido hoy. ¿Qué quiere decir esto? Que esa palabra de Isaías era una palabra que hablaba también de la venida del Señor Jesús. Y yo quiero que entendamos esto, para que usted no piense que lo que estamos acá hablando de esta promesa fue una promesa de hace muchos años y que fue una promesa que aplicaba solo para el pueblo de Israel, para los judíos. No, la palabra me deja ver que también aplica para nosotros los gentiles. ¿Por qué? Porque se hizo viva y eficaz a través del Señor Jesucristo. Entonces mira la importancia, o sea que lo que el profeta Isaías dijo, el Señor Jesús lo validó y lo afirmó y dijo: sí soy, se hizo verdad hoy esa palabra. ¿Y qué quiere decir esto? Para usted que cree en el Señor Jesucristo, usted que un día ya oró y dijo: sí, yo creo en el Señor Jesús y lo acepto como mi Salvador, y usted que ya tiene esa fe salvadora, también esta promesa hoy es más que propicio para que se apropie de ella y entienda que si está afligida, la va a levantar, que si está atravesando un problema, le va a levantar, que le va a sanar. No importa la situación que sea, hay una promesa tremendamente grande y valiosa en eso. Para hacer este ejercicio, yo he querido estructurar el tema de decisiones que sanan como en 5 áreas que son muy concretas, y lo vamos a ver a la luz de la palabra y el por qué. Son áreas que nos pueden afectar muchísimo y que son áreas en las que nosotros debemos tomar una decisión. Mire, Gary Chapman, autor de los 5 lenguajes del amor, él define el amor como una decisión. Es algo que uno decide, no es un sentimiento, es una decisión que yo tomo por el bienestar del otro. Pero cuando habla del amor propio, también habla de que es una decisión por mí, que amarme significa aprender a tomar decisiones. Y yo no sé si a usted le ha pasado, o no sé cómo esté su vida en este momento, pero al día de hoy estoy convencido que algunas de ustedes están cargando con algunas tristezas, con algunos problemas y situaciones no resueltas, porque todavía no han tomado decisiones, porque hay decisiones que todavía no se han tomado. Entonces, para eso vamos a salir de la más compleja, ¿sí?, que es la más extensa, y solamente esta podríamos tener horas de trabajo en esa. Por eso la pongo de primera y quiero que la revisemos. Primera decisión para ser una mujer que sana. Primera decisión: perdonar genuinamente. El perdón es una decisión, pero perdonar genuinamente tiene que ver con una profundidad mucho más grande, más compleja. Dice la palabra de Dios en Mateo 18, versículo 21 al 22. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino que
sino aún hasta 70 veces ¿qué? 7. Muy bien. Vamos a poner un poquito en contexto eso para que usted lo entienda. 70 veces 7 ya es bastante de por sí, ¿no? Ya es bastante. Eso ya es bastante. Multiplíquelo y verá. Es bastante. Pero más que eso, quiero que entienda esto, mire. En la cultura judía del primer siglo especialmente sucedía algo especial con el tema del perdón. En la cultura judía se consideraba que cuando alguien perdonaba más de 3 veces es porque era una persona que tenía un acto de extraordinaria misericordia. Eso está muy marcado en la cultura judía, especialmente del primer siglo. O sea, que si alguien perdonaba a alguien tres veces, esa persona se consideraba como misericordiosa, que tenía actos de misericordia realmente a otro nivel. ¿Y Pedro qué le dijo? ¿3 veces? Pedro quiso chicanear un poquito, ir un poquito más arriba. Entonces no le digo 3, le va a decir al maestro que perdono 7 veces. ¿Y qué le dijo el Señor? No, 7 no, 70 veces 7. ¿Qué le dijo el Señor? No que fuera a literar el número. Lo que él le está diciendo es, el Señor Jesús entendió lo que Pedro quería hacer. Pedro quería mostrarse delante de él como alguien piadoso. Y realmente 7 veces no habla de piedad. Y lo que el Señor Jesús le quería decir a Pedro y nos dice a nosotros es que el perdón no tiene por qué tener limitantes. El perdón no tiene por qué tener limitación. Y entonces ahí usted está pensando, pero Carlos me hirió, pero Carlos lleva años maltratándome, pero Carlos me ha engañado cualquier cantidad de veces, pero Carlos me ha golpeado. Usted no ha visto cuando me ha golpeado. Carlos, usted no ha visto cuando me insulta. Carlos, y yo le sumo todo eso, voy acercándome al 70 veces 7. Y lo que el Señor hoy nos dice es, eso no tiene medida. Decía Nelson Mandela, que tiene, a mi parecer, personaje vigente, no hace mucho falleció, y tiene autoridad moral para hablar del perdón. A mi parecer, creo que no me equivoco. Después de vivir todo lo que vivió, si usted quiere, conozca un poquito la vida de él y se va a dar cuenta a qué me refiero. Pero Nelson Mandela dijo algo que a mí me sorprende mucho en uno de sus escritos. Yo me quedé sorprendido cuando leí eso. Cuando él hablaba que el rencor es como beber un vaso de veneno esperando que el otro muera. ¿Usted sí entiende lo que acabo de decir? El rencor es como beber un vaso de veneno esperando que el otro muera. ¿Qué quiere decir eso? Que nunca le va a dar resultado. Porque si yo me bebo un vaso de veneno, el otro no se va a morir. ¿Quién va a morir? Yo. Por eso tu primera decisión, que te la dejo aquí para que te la lleves a la casa. El perdón no puede ser condicional. El perdón no puede ser opcional. Ahora le voy a tirar un dato así rapidito. No tarde tanto para dar perdón. O para pedirlo. Hágalo rápido. La palabra de Dios también me enseña que cuando nos enojemos, ¿qué? Que no se ponga ¿qué? O sea, ¿qué quiere decir eso? Que no pase un día. O sea, que está bien que nos enojemos porque es normal que tengamos diferencias. Pero si me enojo, que no pase un día. Resuélvelo. Resuélvelo. Resuélvelo pronto. Yo no sé por qué somos buenos para pedir y pésimos para dar. Muchos, bueno, algunos son buenos para dar, pero bueno, el común denominador es que somos alentaditos para pedir y más bien regular para dar. Porque cuando la embarramos nos gusta que nos perdonen, ¿sí o qué? ¿O no? ¿Sí o no? Es así. Cuando estamos ahí en la paila caliente porque la embarramos, ¿qué nos gusta? Que nos saquen de la paila, ¿sí o no? Que nos perdonen. Y ponemos cara de sufridos y pedimos perdón y queremos que nos perdonen ya. ¿Sí o no?
Es más, ni siquiera espero que sea ya, que sea rápido, porque esta zozobra que me la quite encima. El problema de eso es que a veces se nos olvida que también hemos fallado muchas veces. Y se nos olvida que también hemos necesitado del perdón. Y cuando alguien se equivoca con nosotros y a veces nos lo pide, no lo damos. Es más, el perdón no deberían pedírnoslo. El perdón simplemente hay que darlo. Y a usted que le gusta costo-beneficio, ¿y eso a mí en qué me beneficia? Costo-beneficio. Vuelvo al veneno. Quien más se libera cuando hay un acto de perdón es uno mismo. El que más descansa es uno, porque al perdonar suelto ese rencor, ese resentimiento, esa tristeza, eso que no me deja avanzar. Yo no sé cuántas personas, tengo gente muy cercana que se acostumbraron a vivir en torno al rencor, al resentimiento, y tengo parte de familia que le gusta vivir así, y me duele el corazón porque, wow, sufre mucho, y no he podido de una u otra manera hacerles entender que no es bueno, no es sano. ¿Cómo es posible que te enemistes con tu hijo y no te hables? ¿Cómo es posible que no te hables con tu mamá? ¿Cómo es posible que te enemistaste, te pusiste brava con tu esposo? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que convivas con un compañero o una compañera de trabajo tanto tiempo y no des ese primer paso? Y uno da sin esperar nada a cambio. El perdón tiene que ver con eso. Suelta, dalo y no esperes. Perdonar no cambia el pasado, pero sí ensancha el futuro. Paul Bosse, empresario estadounidense, escritor, que se caracterizó por escribir siempre sobre el perdón, de manera recurrente. No cambia el pasado, porque ya lo pasado es pasado. El golpe que te dio, un golpe no se desquita. O sea, yo te pongo un golpe, ahora te lo quito. No, eso no se quita, ya te lo puso. No cambia el pasado. La infidelidad no desaparece, ya sucedió. Pero el perdón ensancha y da una posibilidad de vivir. Yo sé que aquí también hay mujeres valientes que han perdonado infidelidades y han ido hacia adelante, y agarraditos de la mano de Dios han podido llevar una buena vida. Y si se hubiera acabado ese hogar antes, hoy día no tendrían la vida bonita que tienen, porque dieron una oportunidad, porque dieron ese perdón. ¿Está claro el primero? Fácil, ¿sí o no? El más facilito, ¿no, pastora? De entrada. A mí me gusta acabar la prédica antes de empezar, y me gusta poner lo más difícil de primero. Aquí ya son 3 minutos y acabamos. Segundo, para eso quiero pedirle un favor, para que hagamos eso. Esto va a ser un ejercicio bien sencillo. A ver, 1, 2, 3, 4, 5. 5. Ustedes 5. Vengan hasta acá. Vengan. Sí, ustedes 5, vengan. Eso, vengan para acá. Muy bien. Suban acá, acompáñenme. Vengan aquí a este ladito. Vengan, no les dé pena. De aquí para allá. Muy bien. Vamos a hacer esto. Corrámonos un poquito para acá. Acérquense. Muy bien. Vamos a hacer un ejercicio bien sencillo, bien práctico, para que entendamos el segundo punto. ¿Listo? Yo les voy a dar unas indicaciones. Nos vamos a ubicar mirando todas hacia allá. Y cuando estemos mirando hacia allá, yo voy a hablar contigo, que vas a estar en la parte final, y te voy a dar unas indicaciones. Y te voy a dibujar algo en la espalda. ¿Listo? Y no puedes hablar. Y no pueden hablar. Calladas. Y lo que yo te dibuje, lo que tú entiendas tal cual, lo vas a dibujar. 2 más. Xiomi, ven para acá. Ven, Xiomi, ven. ¿Y quién más? Betty, venga para acá. 2 más. Muy bien. ¿Sí? Me hacen el favor, ustedes se me acomodan
ahí y Betty adelante de Xiomi. Repito, allá al lado de allá, Betica, eso, muy bien. Usted póngale cuidado, mire. ¿Está clara la indicación? Entonces, vamos a estar mirando todos hacia allá, uno tras de otro. Eso, giremos, muy bien. No pueden comadrear, no pueden hablar, Xiomi, eso, muy bien. ¿Ah? Y yo voy a darle una indicación y le voy a hacer un dibujo en la espalda. Un dibujo. Tal cual lo que su merced considere que dibujé, se lo va a dibujar sin decirle nada. Y después de que lo dibuje, Johanna a Mafe y así sucesivamente. Y vamos a ver qué pasa. ¿Listo? Muy bien, preparaditos. Y usted póngale mucha atención. Lo voy a dibujar bien fácil. Me dicen Leonardo da Vinci. Voy a dibujar algo muy sencillo. Lo que tú entiendas. Y tú ve mirando y ve pensando en el segundo punto. Ahora vas a sacar tú la conclusión. A ver, empecé. A partir de este momento, silencio, silencio, que viene don Prudencio. Eso, muy bien. Todavía no, espera que te lo dibuje. Y hace, no, sin practicar, espere que le dibuje. A ver, miren hacia él. Usted no puede mirar para atrás. Ojo con eso porque... Listo, más claro para dónde. Muy bien, sencillito. Ahora sí, dibuje sin hablar, hágale el dibujo. Lo que su merced entendió. Muy bien. ¿Listo? ¿Yo me demoré tanto? ¿Sí? A ver, Johanna. Eso, muy bien. Bueno, Johanna ya parece una artista echando. Está bien. ¿Ah? Se le olvidó, ¿sí ve? Muy bien, a ver, Mafe. Yo veo, silencio, no hable. Yo veo a Mafe como inventando. ¿Ah? A ver, Luz. Muy bien. Muy bien. Vamos a ver. Muy bien. A ver, Johanita, muy bien. Xiomi, concéntrese. Listo, Xiomi. A ver, Betica. Muy bien. Xiomi, yo la veo haciendo muy bien. A ver, venga para acá, Betty. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Eso era como escritura china. Eso era, estaba escribiéndole en mandarín. Muy bien. Bueno, Betty, piense un poquito, bueno, échale cabeza, listo. ¿Qué le dibujó? Según lo que su merced cree, ¿qué le dibujó? No, pues lo que yo sentí, ¿no? Que me dibujó, pues unas letras, una G, una Z, dijo. Silencio, silencio, que eso es lo que ella entendió. Betty, siga. No, era como una letra, pero en sí una figura como tal, ¿no? Era como unas letras. Como una letra. Muy bien, chicas, ahora ven para acá, espérenme acá. ¿Cómo es que es tu nombre? Bueno, Jessica, ¿qué entendiste que yo te dibujé? Un sol y el mar y las olas. Un sol, el mar y las olas. Y Betty dijo que le han hecho unas letras, la C y la K. ¿Yo qué le dibujé? Le dibujé el sol, le dibujé un río y le dibujé unas montañas. ¿Listo? Un sol, una flor. ¿Listo? Por favor, chicos, un aplauso para la chica, por favor, un aplauso. Muy bien, por favor, tomen su lugar. Muy bien, muy bien. Muy bien. La primera decisión que tenemos que aprender a tomar, ¿cuál es? Tenemos que perdonar genuinamente. Esa es la primera. La segunda decisión, debemos tomar la decisión de aprender a comunicarnos mejor. Eso no tienen ni idea cuántos hogares se acaban por no saberse comunicar. Y de comunicación, vamos a tener un taller especial solo de comunicación que vamos a durar 3 horas. Pero como esto es cortico hoy, solamente me voy a parar en uno de los muchos aspectos de la comunicación que pueden deteriorar un hogar
que pueden deteriorar una relación laboral, que pueden deteriorar la relación con los hijos, que puede deteriorar una congregación. Y el aspecto en el que me voy a parar es en este, y usted va a entender por dónde vamos. Dice la palabra de Dios en el libro de Proverbios capítulo 15, versículo 1. La blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. ¿Cómo es? ¿La blanda qué? La blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. En la sabiduría hebrea, mire esto, para entender el contexto de esto que fue escrito allá en el libro de Proverbios. En la sabiduría hebrea, la forma en cómo se hable puede calmar o encender un conflicto. Ellos tienen clarísimo eso dentro de su cultura y en su aspecto de relación desde la comunicación. No solo lo que se dice es importante, el cómo se dice también es muy importante. Póngale cuidado a esto. Según el estudio Conflictos Relacionales y Comunicación en Mujeres Colombianas del Departamento Administrativo Nacional de Estadística, o sea, ¿el qué? El DANE. En el 2020 estableció que el 48% de las mujeres entrevistadas declaró que sus principales crisis emocionales provenían de problemas de comunicación en el hogar, con la pareja o con los hijos. Además, un 63% manifestó que no sabía cómo expresar su inconformidad sin generar discusiones. Tremendo, ¿sí o no? Y mire, recuerdo lo que la palabra nos enseñó, ¿no? La palabra nos da cómo resolver este problema. La palabra blanda. ¿Y qué es la palabra blanda? La palabra blanda tiene que ver con la palabra blanda tiene que ver con ser oportunos, con ponerme de pronto en el lugar del otro. Es que cuando yo soy áspero en el trato, o cuando yo soy demandante, o cuando yo digo cosas duras, es fácil que el otro se encienda. Y por experiencia de vida sé que cuando el otro se enciende un poquito más, y el otro un poquito más, y termina diciéndose uno cosas que después lamenta. Y sabe que la palabra es igual que el golpe. Después de que uno la suelta, usted como echa para atrás eso que ya le dijo. Es difícil y es doloroso, porque generalmente le decimos cosas es a las personas que amamos o a quienes decimos amar, porque uno muy rara vez tiene malas salidas en el trabajo. Tiene que ser que lo presionaron uno mucho para que uno tenga una mala salida de las palabras, pero en la casa, que es donde está la gente que uno ama, ahí sí muchas veces uno se equivoca y dice cosas. En medio de la soberbia, en medio del enojo, no hay peor contexto que decir las cosas con enojo, con la cabeza caliente. No hay nada más triste. Me preocupa ese informe que tiene el DANE, que el 63% manifestó que no sabía cómo expresar una inconformidad. O sea, es un tema de educación. No hemos sido educados en aprender a tratarnos. Nos hemos maleducado, porque tenemos una idiosincrasia, una identidad cultural de agresividad. Entonces usted me dijo, yo le digo más. Usted me hizo, entonces yo también le hago. Entonces es bien delicado y es bien fuerte. Tercero, para que usted se vaya poniendo bien en contexto. Tercera decisión: restaurar la autoimagen. Es una decisión que usted y yo tenemos que aprender a tomar. Restaurar la autoimagen. Yo quiero leerles algo para que vayamos poniendo en contexto esto. Ustedes son hermosas. La mujer de por sí ya lo es, porque los atributos que la acompañan la hacen hermosa. Lastimosamente estamos viviendo en un mundo en el que compramos tantas cosas a través del internet. Digo compramos, consumimos. Y estamos comprando estereotipos y estamos creyendo cosas que nos dice el internet y nos comparamos. Y estamos buscando parecernos a, creernos como, y a veces empezamos a sentir que estamos feas, que
que no soy y empiezo a compararme con otra persona. Mire, no se compare con nadie. Primer secreto de esa autopercepción de la imagen, que tenemos que cambiar esa decisión. Vea, tome la decisión de de estarse comparando. Usted no necesita compararse con nadie. El gordito la ama así como usted es. Crea eso, porque si usted no cree eso, usted que es la esposa, entonces usted va a empezar a percibirse diferente. Usted va a empezar a decir que usted no vale la pena, que es que hay otras más bonitas, que es que esta tiene esto, que tiene aquello. Por eso una decisión es que usted se ame tal cual como es. La Universidad del Rosario en Colombia, el 2022, dirigida por los investigadores María Gómez y Alejandro Paredes, encontró que en Instagram es la red social preferida por este grupo de población, el Instagram, por las mujeres, con un 54% de preferencia, seguida por TikTok un 29%. Esta exposición constante a imágenes idealizadas puede generar una presión significativa para alcanzar ciertos estándares físicos. Y usted dirá, no, yo no. Usted viendo tantas imágenes que promueven ciertas cosas, cuando usted menos piensa, usted le dan ganas de botarse una cirugita. Dice, yo como que yo todo aguanto y el gordo me pone a mirar por allá, yo como que me mando a reencauchar, porque yo como que mando a hacer por ahí un retoquecito, una vuelta, porque usted es libre de hacer lo que quiera, amada. Yo lo que le digo, usted no necesita eso. Porque si usted está buscando que su esposo la ame por el físico, yo le tengo una pésima noticia. Vamos, es pa' viejos. Y todo tiende a caerse de su lugar por física. Eso no es, o estoy hablando mentiras, purita verdad. Ahora es triste que lo quieran a uno solo por el físico, ¿sí o qué? Afortunado yo con mis ojos azules. Y con mi mentón bien pronunciado. Yo soy gordito, ojitoteado. Pero tengo claro esto que me dice el libro de Eclesiastés. Mire lo que me dice, mire acá. Quiero que le ponga mucha atención a esto. Mire lo que dice David en el Salmo 139, versículo 14. Salmos 139, versículo 14. Te alabaré. ¿Por qué? Porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. David reconoce la perfección en la obra de Dios. David reconoce que la obra de Dios es formidable, que sus creaciones son formidables. Y David sabe que él es creación de Dios. O sea, tú eres formidable, tú eres maravillosa. Aprende a creerte eso. El taller usted lo va a seguir en la casa. Hoy les voy a obsequiar 2 cosas a todas y a los varones que están también. Les voy a obsequiar 2 cosas. Les voy a obsequiar un programador en donde les va a ayudar a planear y organizar algunas de estas cosas para que usted tenga su planeador. Y junto con el planeador, las chicas van a llevar una hoja donde están los 5 puntos que estamos terminando de tratar hoy. Y esa hoja lleva unas preguntas que usted se va a responder en su casa. Hágalo. Usted las va a responder. Usted las va a diligenciar en su casa. Y usted va a orar por eso. Y usted va a darle desarrollo a eso. ¿Para qué? Para que la enseñanza no se quede aquí en un ratico, sino que se vaya para su casa también. Para que usted no se le olvide esto y allá haga el ejercicio. Porque a través de ese instrumento, de esas hojas que les vamos a entregar, usted puede llegar quizás a hacer algunos ajustes. Cada punto tiene 3 preguntas vitales. De usted depende si las desarrolla o no. No es tarea, es un regalo.
que quiero dejarle hoy, para que usted termine de hacer ajustes en su casa. Punto 4. Debo tomar la decisión de aprender a sanar relaciones que son claves. Dice la palabra de Dios en Romanos 12:18. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. ¿Con quiénes? Con todos. Mira, hay que entender el contexto de lo que cuando Pablo escribe esto. Pablo tenía una certeza cuando escribió esto, y es que no siempre será posible reconciliarse. No siempre. Van a haber momentos donde no se va a poder reconciliar. Pero usted insista, usted haga lo que tiene que hacer. Usted no dé por hecho de que entonces ya no lo voy a... No, usted ponga de su parte, usted perdone, usted trate de arreglar la cosa. Ponga de su parte, haga lo suyo. Que si se resuelve, bien, pero si no se resuelve, usted hizo lo que tenía que hacer. Por lo menos suelta el deseo de venganza. Ponga de su parte. Una mujer que está sana sabe cuándo callar. Una mujer que está sana sabe cuándo cerrar puertas a ciclos que no son buenos. Pero decisión de sanar relaciones clave. Hay unas relaciones que yo sí o sí debo sanar y no es opcional. Que de pronto yo no pueda resolver del todo algo con un compañero de trabajo. Bueno, yo procuro arreglarlo hasta donde más se pueda, pongo de mi parte. Pero ¿dónde no es opcional? En la casa. Ahí es una decisión suya y mía. En esas relaciones que son claves, sí o sí yo tengo que tomar cartas en el asunto. Yo no puedo vivir enemistada con mi esposa. Tengo que solucionarlo. Con mi esposo no puedo. Con mis hijos no puedo. ¿Cómo es posible que hay personas que tienen, mamás que tienen hijos que no les hablan? ¿Usted ha conocido gente así? Yo no sé qué haría si mis hijos no me volvieran a hablar. A mí que me deje hablar alguien, un compañero de trabajo, bueno, está bien, me duele y yo procuro arreglarlo, y si no se pudo, de pronto por lo menos procuro que extenderle perdón y que me perdone y listo, no se pudo tener una mejor relación, pero al menos ya cerré ese ciclo. Pero es que uno tiene ex compañeros de trabajo, uno no tiene ex hijos. Los hijos un pato a la vida. No sé cómo se le ocurre enemistarse con un hijo. Eso no cabe, o enemistarse con el papá y la mamá. Uno no tiene ex papá y ex mamá. Ay, no, entonces ya lo saco. No. Uno puede llegar a tener ex esposa, sí, pero no es sano tener problemas y diferencias con la ex esposa o el ex esposo. Es de lo peor que a usted le puede pasar. De lo peor. Esas relaciones son relaciones clave, hay que tenerlas siempre resueltas. Quinto y último, con eso termino. La decisión de buscar ayuda espiritual y profesional. Esa es una decisión que tenemos que aprender a tomar para ser mujeres que sanamos. Es necesario esto. Hay muchas mujeres que no buscan ayuda y a veces es necesario, porque llega un punto donde uno no ve la salida y uno solo no es capaz. Dice la palabra de Dios en Eclesiastés 4, versos 9 al 10. Mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si cayeren, el uno levantará a su compañero. Pero ay del solo, que cuando cayere, no habrá segundo que lo levante. El sabio aquí, esa porción de sabiduría, hace énfasis en una necesidad. En la antigüedad, para el pueblo de Israel, caminar por el desierto era muy peligroso, muy peligroso. Y ese es el contexto también de esto, para ese tiempo. Caminar solo en el desierto es muy peligroso. Es más probable que sobrevivan si van acompañaditos, porque si uno cae y falla, si siente ya no puede, otro lo levanta. Bueno, así es la vida también. Por eso es importantísimo aprender a pedir ayuda. Y le voy a soplar una de las preguntas que le va a salir ahí. ¿Sabes a quién puedes acudir para recibir ayuda emocional o espiritual? ¿Tú tienes a alguien a quien recurrir o no? Necesitamos tener a alguien a quien recurrir, porque solos no somos capaces.
¿Qué me está impidiendo buscar consejería? Buscar ayuda profesional. ¿Pena? ¿Miedo? ¿Qué? No lo hagas por pena ni por miedo. 5 nada más.